Muy buenas tardes para todos. A continuación vamos a hablar sobre la estructura de la Constitución. Este trabajo es llevado a cabo por Óscar Gutiérrez y quien les habla, Juan Osorio. A continuación, en cuanto al primer punto que vamos a hablar es el objeto de la Constitución. Algo que nos hablaba en la lectura era que teníamos dos aspectos en cuanto a este objeto, este objetivo, es organizar el ejercicio del poder del Estado y en segundo lugar, consagrar los principios para los órganos del poder público. La Constitución política es la columna vertebral de nuestro país, de Colombia. Por medio de ella se garantizan los derechos, así como también se explicitan los deberes, las libertades y los límites de, de cada individuo con los demás. Se establecen unas reglas del juego tanto para instituciones públicas, como también para los ciudadanos. En cuanto a este segundo punto, tenemos la organización del ejercicio del poder. Aquí encontramos el número de normas que establecen el estatus de los gobernantes, la designación a quien corresponda adoptar las medidas, un título para gobernar y también determina el ámbito de competencia de los gobernantes. El devenir conceptual de la legitimidad política, digamos que aparece como representación em, justificatoria del poder político, bien sea como concreción de un consenso a partir de un proceso electoral o como necesidad en términos de funcionalidad del poder. La legitimidad también contiene el reconocimiento del ejercicio del poder político eh, por parte del llamado a ejercerlo. Es decir, que, bueno, quien ostenta esta titularidad del poder político, aparece como, en consecuencia, como la asunción del cargo al que demanda y corresponde a la adaptación de diferentes decisiones asociadas al Estado. En tercer lugar, tenemos principios que deben señalar la acción pública. En este punto tenemos que se establecen metas precisas a la actividad de aquellos a los que se le confiere el poder. eh, o sea, alcaldes, gobernadores, etcétera. También, digamos que también se da una representación a ciertas partes, no todas las partes de Colombia, pero sí se trata de incluir la mayoría de los sectores en cuanto a las cámaras de representantes, asambleas, etcétera, que representantes que van de ciertas locaciones a representar a esa pequeña población o a esa parte del país. En cuanto al contenido de la Constitución, decimos que la Constitución política establece que todas las personas tenemos derecho a gozar de un ambiente sano y también se garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Eh, Ya hablando como más específicamente del contenido de la Constitución, hablamos de un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos artículos y 67 artículos transitorios que regulan los derechos y deberes de los ciudadanos, principios fundamentales, derechos, garantías, deberes, habitantes y territorio, participación democrática y partidos políticos. También se habla de la organización del Estado, lo que viene siendo la rama legislativa, ejecutiva, judicial. Es como toda la parte que establece el orden del Estado. Finalmente, en la representación de la Constitución, decimos que la Constitución colombiana, consagrada en 1991, representa un caso como de transición, podríamos decirlo como de régimen a una democracia representativa. Obviamente está llena de limitaciones y restricciones, pero hablamos de que es una democracia plena y participativa. Esta carta, la Constitución Política del 91, ha sido reconocida como el proyecto político más ambicioso del constitucionalismo moderno. Incorpora un amplio conjunto de principios valorativos, igualdad de derechos y obligaciones, participación, pluralismo, autonomía, muchas cosas, entre otras. Digamos que la parte más conflictiva
es la parte de consolidación de los canales de participación y democratizar las relaciones entre gobernantes y gobernados. A continuación los dejaré con mi compañero Oscar Gutiérrez, que continuará con los temas. Muchas gracias. Declaración de Derechos. La Declaración de Derechos es la parte dogmática de la Constitución política. Es donde se promulgan los derechos del individuo frente al Estado. Antes de la era del constitucionalismo, también se habían promulgado declaraciones de derechos en documentos especiales por parte de los monarcas. Pero tales declaraciones tenían unas características que las distinguen de las promulgaciones en la época moderna y contemporánea. Eran concesiones graciosas del rey, tenían un carácter individual y no universal, beneficiaban únicamente a un grupo de súbditos, generalmente a la mediana y alta burguesía, implicaban ciertas restricciones a la autoridad del rey o se mantenían el principio del absolutismo monárquico. En cambio, con las declaraciones de derechos modernas y contemporáneas, al contrario que el anterior, se caracteriza por ser de carácter universal, es decir, que benefician a toda persona, a todo ciudadano, independientemente del estrato social que pertenezca el mismo. Y también son resultado de las conquistas políticas logradas por el movimiento constitucionalista, tanto liberal como social, además de ser una concepción democrática. Objetivo esencial. El objetivo esencial de las declaraciones de derecho es que los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos y libertades que el Estado les puede garantizar y al mismo tiempo cuáles son las limitaciones frente a esos dos, es decir, los derechos y sus libertades. Thomas Paine declara que una declaración de derechos es por reciprocidad una declaración de deberes también. Con eso se quiere decir que se deben hacer conocer al pueblo la doctrina político-social en la cual se debe inspirar la acción del Estado. Es decir, que como tenemos derechos, también tenemos deberes y tenemos el derecho de exigir que se respeten los derechos a los demás. En cuanto al preámbulo, es una forma colocada a manera de introducción en el encabezamiento de la Constitución y que sumen las grandes directrices que inspiran la promulgación de esa y además debe servir de pauta a gobernantes y gobernados de la vida del Estado. Todo ello se basa principalmente en la Constitución de Estados Unidos de 1787 que envió el modelo clásico de la gran mayoría de constituciones americanas y europeas del siglo XIX. La tendencia contemporánea es la de prescindir de los preámbulos de corte clásico que pretenden encerrar en un breve párrafo toda la Declaración de Derechos Fundamentales, aunque en realidad en la mayoría de países no se ha hecho un cambio concreto de este preámbulo. En cuanto al cuerpo constitucional, es la formulada en los preámbulos que se complementan a los preámbulos y se desarrolla en el cuerpo de la Constitución a través de las normas que consagran derechos individuales y colectivos. En conjunto son las que se denominan declaraciones de derechos. En cuanto a derechos de primera generación, podemos encontrar que entrados en el siglo XX se limitaban a la consagración de derechos individuales y las libertades públicas esenciales, que son los derechos civiles y políticos, como lo es la vida, la libertad de movimiento, de opinión, de creencia, así como el voto o la libertad de ser elegido.
Durante el periodo de las guerras se empezaron a consagrar los llamados derechos de segunda generación, que son los necesarios para la protección y garantía de la primera generación, y que básicamente son los llamados derechos sociales, como lo es el derecho al trabajo o el derecho a la huelga o la libertad sindical. Con la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas se consagraron los derechos de tercera generación que se predican para las colectividades, pueblos, etnias o grupos religiosos como lo son el derecho, esos defienden el derecho a la paz o también el derecho al ambiente sano, entre otras. En la reforma constitucional de 1936 se consagraron los derechos sociales, destruyendo la tradición liberal individualista. La Constitución del 91, además de complementar los derechos sociales, incluyó también los derechos de tercera generación. Esta Constitución, dedicada al título 2 al catálogo de derechos, se divide en 5 capítulos, como lo son el capítulo 1 que consagra los derechos fundamentales, el capítulo 2 que son los derechos sociales, económicos y culturales, el 3 que son los derechos colectivos y del ambiente, el 4 que es la protección y aplicación de los derechos, y el 5 como los deberes y obligaciones de las personas. Al mirar el tema del valor jurídico nos surge esta pregunta. ¿El individuo puede jurídicamente reclamar el beneficio de una disposición inscrita en la declaración para obtener reparación si ella es desconocida? Bueno, como explica el señor Burau, se distinguen en las declaraciones dos categorías de disposiciones, las que la primera es la que tiene una regla de derecho positivo y la otra disposición están desprovistas de la fuerza obligatoria propia del derecho positivo, que se deben tener en cuenta para resolver el interrogante. Normas neutras. Las constituciones incluyen frecuentemente una serie de normas que no se refieren directamente a la organización del Estado, pero tampoco hacen parte de las llamadas declaraciones de derecho. Aún así, su importancia en la constituyente ha considerado necesario incorporar dentro de la ley fundamental a fin de hacerlas más estables y otorgarles una categoría superior a la de la ley ordinaria. Se pueden incluir aquellas disposiciones referentes al régimen de familia, ejercicio de ciertas profesiones u oficios o al régimen de propiedad. Un ejemplo de esas normas citadas en la Constitución colombiana de 1991 es la obligación a las instituciones educativas oficiales o privadas del estudio de la Constitución y la instrucción cívica y entre otras normas que aparecen.